Hola, ¿qué tal? Espero que estén bien. Les cuento que hoy tenemos la pista 4 de este Mysterical. Ya estamos en la pista final. Así que espero que se lo estén pasando súper bien cada uno de estos sábados que venimos tejiendo juntas, ¿sí? Así que para empezar, déjame que te recuerde un par de cositas primero. A ver, vamos a recordar un par de cositas para las que de repente se están conectando ahora mismo y no saben de qué les estoy hablando. Bueno, hemos transitado estos últimos sábados durante todo este mes de octubre por las distintas pistas de este diseño misterioso que venimos tejiendo juntas, el que podés ver acá atrás, ¿sí? Ahora te voy a contar más. Hoy es la pista número 4. Eso quiere decir que hay tres pistas anteriores, ¿sí? Hay tres pistas anteriores. El sábado pasado tejimos la pista 3. El sábado anterior tejimos la pista 2. El anterior tejimos la pista 1. Luego hicimos una clase súper linda sobre el poder de los mandalas, que fue hermoso. Y la primer clase de todas fue cómo escoger colores y qué hilados necesito para tejer mi diseño misterioso, mi corazón delator. Todo esto lo podés ver en la lista de reproducción de acá de YouTube, que se llama Mysterical 2025 Corazón Delator. Búscate la lista entre las listas de vídeos que hay o ándate directamente a vídeos y fíjate, todas estas portadas de vídeos son los que te van a indicar cuál es cada uno, ¿ok? Tenemos el uno, el 2, el 3 y hoy es el 4. ¿Has visto qué fácil? Vas a poder ir tejiendo conmigo este chal que es maravilloso, maravilloso. Nosotros lo fuimos tejiendo de manera misteriosa, pero ahora ya hoy liberamos la cuarta pista, el final de este proyecto misterioso. Hoy desvelamos la última pista, pero el sábado que viene tenemos el ya acto final con ustedes, donde ustedes van a ser los protagonistas. Pero antes que nada, déjame recordarte una cosa. Si vos querés el patrón de este corazón misterioso, lo podés obtener. ¿En dónde? En mi tienda online. Tenés que seguir este código QR que te dejo acá en pantalla. Está muy económico, ¿sí? Con los vídeos lo vas a poder tejer igual, sin ningún problema, pero si querés el patrón, acá lo tenés en mi tienda online. A mí me vas a apoyar con todo esto que estoy haciendo. Y además, a vos te vas a facilitar todo el transcurso de tu proceso con este chal hermoso, divino, total. ¿Sí? Ahí están los gráficos, las instrucciones escritas paso a paso, etcétera. Además, ¿qué más? Vas a obtener también la versión final del patrón, ¿sí? Cuando ya lo presentemos todo, va a haber una versión final, pero ya te podés ir descargando cada una de todas estas pistas una vez venís acá a la tienda online a través del código QR. También te dejo el enlace acá abajo en la descripción del vídeo. Bueno, bienvenidas a esta pista 4 de este Mysterical 2025. No me voy a explayar mucho más, excepto de decirte que por favor suscríbete al canal si quieres recibir futuros vídeos, futuros tutoriales y conexiones que vamos teniendo acá en directo y cositas que yo voy publicando acá en este canal. También dale me gusta al vídeo. Por supuesto, compartilo en tus redes sociales. Vas a ver acá abajo, hay un botoncito que dice compartir. Lo podés compartir en tu Facebook, en los grupos de tejedores que tengas en Telegram, en WhatsApp, donde más quieras. Ahí lo podés compartir y a mí, sin nada de tu parte a cambio, solamente dándole ese botón, me vas a ayudar a llegar a un montón de gente y seguramente que muchas ganchilleras te van a agradecer haberles compartido este video tan bonito. Bueno, bienvenidas, bienvenidas, bienvenidas a la clase magistral de hoy, que si bien va a ser quizá un poquito más corta que las demás, porque lo de hoy es muy simple, seguro que te lo vas a pasar genial.
Así que no te olvides, antes de empezar, siempre, siempre, siempre vamos a sintonizar con la alegría de nuestro corazón y vamos allá. ¡Uh! Bueno, les cuento, chicas, les cuento que estoy muy contenta. Como pueden ver, hoy es un vídeo grabado, ¿sí? Es grabado, pero sin perder la magia de la no edición. ¿Ok? No edito yo mis vídeos para que sean lo más natural posible y que me vean así, tal cual como suelo ser, sin filtro. Solamente decirles que hoy lo he grabado, hoy en realidad para mí es viernes 31 de octubre, pero para ustedes va a ser 1 de noviembre, 7 de la tarde. ¿Por qué lo he grabado? Bueno, esto no se lo pueden decir a nadie. Lo que pasa es que me he venido a Málaga. Estoy en Málaga ahora mismo, 1 de noviembre, estoy en Málaga visitando a mi hermano, que es su cumpleaños número 60 y nos hemos venido de viaje sorpresa con los chicos. Así que él no sabe nada que vamos. Bueno, ahora ya sabe, ahora 1 de noviembre ya sabe, pero en el momento que yo estoy grabando este vídeo, no sabe nada que le hemos venido a visitar así de sorpresa total. Nos vamos a quedar todo el fin de semana acá en Málaga con mis hijos y vamos a estar haciendo familia, vacaciones y un poquito de mucho amor, amorcito acá por estas latitudes del sur de España. Estoy muy feliz. Hacía mucho que quería hacer este viaje. Antes, lamentablemente, por motivos muy tristes, no habíamos podido venir. Y por suerte, ahora hemos decidido venir, a mi hermano le hacía mucha falta y a nosotros también como familia juntarnos por fin a festejar algo bonito como un cumpleaños número 60. Así que desde acá le mando muchos besos, muchos cariñitos a mi hermano, que estoy con él en realidad, pero le mando muchos besos y muchos cariños a mi hermano Gustavo, que lo amo con todo mi corazón y que realmente se merece pasar un cumpleaños espectacular y sobre todo rodeado de todas esas personas tan queridas que lo han acompañado durante los últimos momentos difíciles que ha tenido y que por suerte hoy seguimos con él y acompañándolo a él y a toda su familia. Y sobre todo a mi cuñada, a mi querida cuñada Noel, que la amo con todo mi corazón, que es lo más de lo más de lo más de lo más. Y realmente es una de las personas más fuertes que conozco, de todas las personas que conozco en el mundo. Es una mujer a la que admiro profundamente. Bueno, después de esto, un poquito de intimidad que les he comentado por acá por la pista número 4 de Corazón Delator. Acá se los muestro ya semi terminado, lo voy a mostrar solamente así. Y ahora, esta semana, la semana que viene, van a ver algunos reels, algunos videitos en nuestra cuenta de Instagram. Así que las espero por ahí por Instagram también para que le den me gusta a los videitos y que me sigan apoyando y agradecerles de todo corazón todo el apoyo que están teniendo hasta ahora. Les cuento que hoy tenemos la pista número 4, es la pista más fácil de todas, ¿sí? Pero siempre me preguntan este dato porque tengo varios diseños en los cuales coloco flecos al final. Y como siempre me preguntan cómo colocar flecos, dije, esta pista se merece ser una pista completa. Aunque para algunas sea lo más sencillo del mundo, para otras personas quizás no es tan sencillo porque sigo recibiendo la pregunta de cómo se ponen los flecos. Así que hoy te voy a dar algunos trucos para poner flecos, no solamente en tu corazón delator, sino también en otras prendas que tengas, otros chales, ponchos, etcétera, donde quieras colocar flecos. Antes de empezar con la demostración de cómo colocar flecos, cómo cortarlos y varios truquitos más, déjame que te diga que el sábado que viene, chan, 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 vamos a hacer el final ya, el cierre de este Mystery Corazón Delator. Hemos estado juntándonos 6 sábados. El sábado que viene va a ser el número 7, número mágico, ¿sí? Número mágico, el número 7. Nos vamos a juntar el sábado que viene en vivo por Zoom, ¿sí? Es decir, vos si querés vas a poder venir conmigo y conectarte conmigo al Zoom, así que se me ponen bien guapas.
Voy a pasar el enlace a Zoom por correo electrónico a todas aquellas personas que me escriban, ¿sí? Cuando me escriban por correo voy a poner ya, la semana que viene voy a enviar algunos correos tipo, si querés salir en el directo de la semana que viene del sábado, contestame a este correo y yo te voy a mandar el enlace a Zoom. ¿Por qué lo hago así? Porque no quiero que ese enlace a Zoom esté tampoco, tengo muchos contactos en la newsletter, mucho, somos más de 20.000 personas apuntadas en la newsletter y no quiero que ese enlace lo tengan 20.000 personas, ¿ok? Sobre todo porque muchas no han participado, no han tejido y no quiero que en ese enlace pueda entrar cualquier persona, ¿ok? Que puede ser para molestar o simplemente por pura curiosidad. Solamente me tenés que responder si ya has casi terminado tu mystery o si ya lo tenés terminado. Es decir, tenés que poder mostrar tu mystery en cámara, ¿sí? Porque vas a salir en la pantalla de YouTube. Así que increíble. Así que esas van a ser las normas. ¿Qué voy a hacer entre las personas que participen el sábado que viene, tanto por Zoom como por el chat? ¿Qué voy a hacer? Vamos a sortear un premio anecdótico, sí, como todos los que venimos sorteando hasta ahora. Que por cierto, el de la pista 3 que estuvieron participando por Instagram, lo voy a hacer el lunes, porque como ahora no estoy, no puedo hacerlo ahora, ¿ok? Así, en directo. No lo puedo hacer porque van a faltar personas de publicar su pista 3, ¿ok? El lunes lo voy a hacer, un pequeño directo voy a hacer por Instagram y vamos a sortear en directo la pista 3. Hoy, el sábado que viene, perdón, sorteamos la pista 4, que son los flecos, y durante el directo de la semana que viene va a haber seguramente regalitos para participantes X y también vamos a dar el aviso ya para que subas, si todavía no lo has hecho, hacelo ahora, subí tu proyecto a Ravelry, ¿sí? Y entre todas las personas que tengan su proyecto en Ravelry de acá a 2 sábados, o sea, todavía tenés 2 sábados para subir tu proyecto a Ravelry, vamos a hacer un mega sorteo de un lote de hilados premium valorado en 100 euros, que va a viajar a cualquier parte del mundo. Y entre todas las personas que están en el grupo de Telegram privado del Mystery, va a haber otro sorteo que lo voy a hacer dentro de ese grupo de Telegram, ¿ok? O sea, si ya te compraste el patrón, simplemente entra al grupo de Telegram privado que recibís un documento cuando te compras el patrón. Ahí tenés el documento, el enlace al grupo privado. Si todavía no te compraste el patrón, tenés 2 semanas de chance para poder comprarte el patrón, entrar al grupo de Telegram y participar en este segundo sorteo exclusivo para las chicas que están dentro del grupo Telegram privado del Mystery, ¿sí? Bueno, espero que hayan entendido. Y vamos con la pista número 4, que es simplemente cómo colocar flecos. Algunos trucos que les voy a enseñar hoy. Vamos allá. Voy a compartir acá la pantalla y vamos a, ¿cómo hago para compartir? Acá. Y vamos ya directamente con este tutorial paso a paso con algunos truquitos de cómo colocar flecos. Bueno, para los flecos de corazón delator, en el patrón yo les recomendé utilizar, si no me equivoco, ahora mismo, porque no lo tengo a mano, el color 1, del cual te tiene que haber sobrado bastante. Pero como seguramente te han sobrado también de otros colores, podés usarlo también. O si querés incluso utilizar algún color que no hayas utilizado durante todo el tejido, también lo podés utilizar. Esto es a gusto de cada uno. ¿Cómo hago yo para cortar flecos? Chan, chan. Acá tengo un libro de mi hijo más chico. Entonces, ¿cómo hago yo para cortar flecos? Voy a elegir este color y te voy a mostrar cómo hago yo para cortar flecos y que me salgan todos iguales. Entonces, para empezar, yo tengo que cortar muchos flecos, ¿sí? Muchos. Ahora no voy a cortar tantos, pero yo siempre que corto, corto muchos flecos. Entonces,
lo que hago es buscar un libro, por ejemplo, un libro, y voy enredando, así voy rodeando el libro, ¿sí? Y ahora les voy a decir por qué un libro, ¿ok? Voy rodeando el libro así, con el hilado, porque de esta manera, primero, me van a salir todos iguales y segundo, el libro, siempre podemos colocar la tijera entre las páginas y podemos cortar de esta manera los flecos sin ningún problema. Otro trucazo es que, por supuesto, la tijera que escojas para cortar tus flecos tenga muy buen filo, ¿sí? Tenga muy buen filo. Y de esta manera ya tenemos todos los flecos cortaditos. Bueno, acá me faltó el que viene del ovillo. Y sobre todo, todos iguales, del mismo largo. Entonces, ¿yo qué hago? Yo me los coloco así, en un costado de donde tengo que trabajar, y con mi aguja de crochet, en mi caso, yo escogí para el corazón del ator 3 flecos por cada una de estas puntas que tenemos acá, en cada una de las puntas que quedaron libres del mandala número 2, ¿ok? Lo pueden ver, ¿verdad? Ahí se ve claramente cómo cada una de las puntas que quedaron liberadas del mandala 2 por todo el triángulo, los lados que están hacia abajo del triángulo, podemos colocar allí mismo esos flecos. Entonces yo elegí hacer 3 flecos, 3 hilados así largos por cada uno de los flecos que voy a colocar. Y lo que hago siempre es mirar que las puntas de abajo coincidan. La pueden cortar un poquito si quieren, si les sobra así alguna puntita. Coincidan las puntas de abajo. Y lo que yo hago también es, este es el lado derecho de la labor, entonces lo que hago es colocar la aguja de abajo hacia arriba, es decir, del lado de revés al lado derecho de la labor, engancho los flecos, los traigo hacia mí y ahora engancho las 6 puntas que me quedan del otro lado y las paso por ese ganchito que acabo de hacer. ¿Ven? Esto me tiene que quedar del lado derecho de la labor. Y lo que también hago es hacer un nudito con los 6 flecos justo ahí, ¿ok? Para que no se me vuelvan a desenganchar, porque ese nudo que le hice antes, si bien quedan más o menos bien enganchados, puede ser que con el tiempo o con los lavados se te salgan, se aflojen y se salgan. Yo fui colocando flecos en cada una de las puntas de todo el chal y así es que se ponen flecos súper fácil. ¿Has visto, no? Qué fácil, ¿no? Entonces, fíjate cómo quedan acá todos los flecos, ¿sí? En la parte inferior. Yo, para que me queden así de largos, el libro que yo tenía, que no es exactamente este, pero era muy similar el tamaño, eran más o menos flecos de 20 centímetros, o sea, en realidad de 40, porque esto más o menos medía unos 20 centímetros y haciéndole el nudo y todo, me quedó de 35 aproximadamente el fleco total, ¿sí? Así que después, una vez que ya colocas todos los flecos, si ves que te quedó alguna puntita, vas revisando y si ves que te quedó alguna puntita despareja, como esta que tengo acá, ¿no ven? Si ven que asoma alguna puntita, le cortas los flecos para que te queden todos más o menos parejitos si quisieras, ¿sí? Pero no hace falta, también es lindo que quede un poquito más rústico, a no ser que la punta esa quede ahí como demasiado vendida. ¿Ok? Bueno, chicas. Hoy hemos terminado la pista 4. Las dejo toda la semana para que terminen de esconder hebras, terminar cositas que les hayan quedado pendientes, ¿sí?
Terminar de poner los flecos. Bloquear el chal. Bloquear el chal. También tienen un vídeo que se los voy a dejar por ahí por el canal de YouTube. Pongan cómo bloquear Cecilia y les va a aparecer seguramente un montón de vídeos de cómo hacer el bloqueo, porque ya me van a estar preguntando. ¿Sí? Si no, ahora cuando suba esto, les voy a dejar el primer vídeo en el primer comentario, que se los voy a, acá abajo del vídeo, en el primer comentario, se los voy a dejar, ¿cómo se llama? Enganchado arriba para que lo puedan ver ahí el vídeo, o acá abajo en la descripción del vídeo también les puedo dejar ese videíto de cómo bloquear un chat. Voy a ver si lo puedo poner por acá, ¿sí? En la descripción del vídeo mejor. Y que se lo pasen genial terminando su corazón delator. No se olviden. Tenemos un concurso pendiente, que es el de la pista 3. Voy a hacer el sorteo por Instagram en directo este lunes a esta misma hora, a las 7 de la tarde, ¿ok? De España. Tenemos un segundo concurso que es la pista 4. Es igual que los concursos anteriores, simplemente pones un carrusel donde la primera foto sea cualquier foto random que diga spoiler, pista 4, Mysterical 2025, corazón delator, y la segunda foto sea la foto de tus flecos, ¿sí? El sábado que viene tenemos un directo como cierre, ¿sí? Como cierre, donde vos vas a ser la protagonista. Si querés salir en el directo de la semana que viene, revísate la newsletter de esta semana, que seguramente lo voy a poner como postdata. Si querés salir en el directo de Zoom de la semana que viene, contéstame este mensaje y te mando el enlace al directo, ¿sí? Para que te puedas conectar por Zoom la semana que viene, ¿ok? Y ¿qué más? Y no te olvides subir tu proyecto a Ravelry, ¿ok? Sube tu proyecto a Ravelry. Si quieres participar en el sorteo final, que es dentro de 2 semanas, tenés que subir tu proyecto a Ravelry. Tenés tiempo, o sea, hemos tenido ya prácticamente 2 meses en total. No esperes al último día para subir tu proyecto a Ravelry. Empieza a subirlo ahora, sí, tranquilamente. Entre todas las personas que suban su proyecto a Ravelry, va a haber un sorteo, gran sorteo, de acá a 2 semanas, ¿ok? Y entre todas las personas que estén en el grupo privado del Mysterical 2025, va a haber otro sorteo que lo voy a hacer dentro de ese grupo, ¿sí? Cómprate el patrón si querés participar en ese otro sorteo extra y nos vemos el próximo sábado. ¡Mua! Chao, que disfruten.